Soy David Gutiérrez, trabajo como responsable de tecnología en Belneo y bueno, pues vamos a hablar un poquito de WebAssembly. Vamos a intentar que haya preguntas, pero bueno, por el tiempo, bueno, pues si hay preguntas, hay preguntas, ¿vale? Si tengo que saltarme alguna slide, nos las saltamos. Bueno, pues lo primero, para entrar un poco en calor, ¿a quién le apetece responder? ¿Cuál es el número de lenguajes de programación que se ejecutan en los navegadores? ¿Algún valiente? Uno por ahí. Este está un poco loco. ¿Cómo se va a ejecutar uno? Es que este... No. ¿Alguno más? ¿5, 10, 20? ¿Nadie? Pues vas a tener razón. Se ejecuta un solo lenguaje. O sea, estamos acostumbrados a que todas las aplicaciones casi todas las aplicaciones ahora se ejecutan en los navegadores. Y en los navegadores se ejecuta un lenguaje, que es JavaScript. Desde que empezaron los navegadores con el HTML, con los formularios, empezó a estar JavaScript y se fue empezando a hacer popular. Entonces, es la circunstancia de que hay muchos lenguajes de programación para muy diversos aspectos, pero en el mundo web, dentro del navegador, estoy hablando dentro del navegador, hasta hace bien poco solo se podía ejecutar un lenguaje. Pero ha llegado WebAssembly. No sé si cuántos de aquí conocían WebAssembly o les sonaba de algo WebAssembly. Levantar la mano. El resto asumo que no les sonaba mucho. Bien, WebAssembly es un formato binario de bajo nivel y está orientado a navegadores. O sea, ha nacido orientado a estar dentro del navegador. Compilado desde diferentes lenguajes. Ya tenemos aquí una cosa importante. Se compila. Y el resultado es este formato binario que está dentro del navegador y de gran rendimiento, ¿vale? O sea, uno de los objetivos de WebAssembly es el gran rendimiento. Se ejecutan los navegadores, se compila desde otros lenguajes y gran rendimiento. Si nos quedáramos aquí, muchos dirían, bueno, los applets Java en su día se ejecutaban en el navegador, era un formato binario, bueno, podemos decir que fuera algo compilado y tenía rendimiento más que otros lenguajes. El Flash también era un formato binario que se ejecutaba, era bajo nivel, orientado a navegadores, compilado, más o menos, y con gran rendimiento. Entonces, ¿qué diferencia WebAssembly de todo esto anterior? Lo último, creado desde el consenso. ¿Vale? En la siguiente diapositiva veremos un poco más cómo ha llegado ese consenso, pero tanto Microsoft, Google, Apple, Mozilla principalmente, están detrás de este consenso, ¿vale? De definir un formato universal binario orientado a la ejecución dentro de los navegadores. Pero quedaros con que lo hace diferente no es que sea mejor, más rápido, más lento, sino que es creado desde el consenso y todos los navegadores y todos los actores en la tecnología actual lo aprueban y lo soportan. Y un poco para ponernos en situación de dónde viene esto. Bueno, pues la intención de ejecutar las cosas más rápido dentro de los navegadores es histórica y de ejecutar cosas fuera del JavaScript es histórica. Hablaba de los casos anteriores, de los applets de Java, del Macromedia Flash, etcétera, o de las tecnologías basadas en NP-API, que era cómo se metían plugins dentro del navegador, ¿vale? Que Steve Jobs quiso cargarse y se cargó. Salieron tecnologías nuevas. Google pues inventó Native Client, que era una tecnología para lo mismo, pues solo funcionaba en Google, en Chrome, no era en consenso. Y Mozilla tiró por otra opción, ¿no? Otra opción que era de código fuente generó JavaScript y como el JavaScript se ejecuta en todos los navegadores, puedo ejecutar ese código. ¿Qué pasaba? Era muy lento. Quedaba código muy grande, un JavaScript intrabajable. Crearon un subproyecto que se llama Assembler.js, que era ciertas instrucciones, los navegadores las hacían más rápido. Es decir, uso JavaScript y para ciertas cosas que necesito rendimiento, uso Assembler.js. En un momento dado dijeron, mira, vamos a hacer una cosa. Creamos WebAssembly. Basado en Assembler.js, es la siguiente generación, por decirlo de una manera, donde yo compilo a través de la estructura de compiladores el LLVM, que bueno, es un compilador, y el LLVM de cualquier código fuente en C, C++ o sus derivados, como muchos sabéis, muchos lenguajes están basados en C. Python, por ejemplo, al final yo para construir Python necesito compiladores desde C, aunque luego yo ya uso el intérprete de Python sin ningún problema. Entonces, todo esto en cascada a través del LLVM puede generar WebAssembly y el WebAssembly puedo ponerlo en el navegador. Entonces,
Esto es un poco para contaros cómo ha ido al consenso y que estamos todos aquí, en generación de un binario que es parecido a los que podéis conocer ensamblador, pero todavía no es código máquina, ¿vale? Rendimiento. Como os comentaba, uno de los fundamentos de WebAssembly es que puede hacer cosas que el JavaScript no ha sido diseñado, ¿vale? Pues algoritmos que necesitan mucha CPU, algoritmos que necesitan muchas operaciones gráficas, en JavaScript son pesados, son lentos, ¿vale? Entonces, bueno, este es un ejemplo, hay otros de lo que puede ser, pues bueno, pues una detección en JavaScript, pues 2 frames por segundo, en AssemblerJS, que era lo intermedio que decía, y en WebAssembly, ¿vale? ¿Y por qué esta rapidez? Básicamente porque funciona de otra manera. Una de las genialidades que han tenido en el diseño de WebAssembly es que no han inventado la rueda, ¿vale? Este WebAssembly corre dentro del engine del navegador, en el mismo. Con lo cual, las ventajas que tiene JavaScript, que es encapsulado, funciona dentro del navegador, no puedo acceder a recursos, es independiente, lo he heredado. ¿Cómo? Bueno, pues ahí podemos ver cómo el flujo es un código JavaScript, tiene que pasar por un árbol sintáctico, ¿vale? Luego genera un código sin optimizar, luego tiene un optimizador y luego, pues bueno, genera un código máquina, ya que es lo que ejecuta, ¿no? Ese paso es lento, ¿no? El WebAssembly entra, por decirlo de alguna manera, dentro del navegador en ese punto, en el optimizador. Pero ya está compilado. Lo que hablábamos antes, el LVM, que viene del código C o C++ o el TypeScript, cualquier lenguaje, genera ese WebAssembly que yo ya meto en ese optimizador. Con lo cual, nos ahorramos todos estos pasos y encima ya da un pseudo binario ya optimizado, ya ha pasado unas fases de optimización. Con lo cual consigue mucho más rendimiento, tanto en el arranque como en la ejecución. Vale, muy bonito, pero bueno, sabemos que los navegadores van soportando cosas, etcétera, y WebAssembly, ¿qué navegadores lo soportan? Pues ahora mismo el 87% de los navegadores, si os fijáis, Chrome ya lleva años, Firefox, Safari, todo lo que está en verde lo soporta. ¿Quién no lo soporta? Opera Mini, UC Browser, no sé qué, y bueno, el Internet Explorer, el 8, ¿no? El 11. Que no creo que lo soporte nunca porque ya no van a continuarlo. O sea, cualquier desarrollo que pongamos en WebAssembly ya está soportado en la mayoría de los navegadores, ¿vale? Desde hace tiempo. Es decir, nosotros ya podemos compilar WebAssembly para ciertos módulos de nuestras aplicaciones web de JavaScript o para una aplicación entera. Entonces, este es un dato importante. Si los navegadores lo soportan, no hace falta instalar nada, desplegar nada, configurar nada. Vale. Bien, muy bonito. Esto, bueno, suena bonito. Como experimento está bien. Bueno, pues que ya alguien lo usará, ¿no? Bueno, pues vamos a ver quién lo usa. Aquí vemos AutoCAD, ¿vale? AutoCAD o Google Earth. Google Earth es una aplicación que ve el mundo en 3D y necesita mucha capacidad de cálculo, ¿vale? Pues ya hay accesible poder ejecutar Google Earth público. Cuando entras en la web puedes verlo en WebAssembly. Y en este caso es el AutoCAD. El AutoCAD es una aplicación de escritorio que lleva 30 años y querían pasar la web. Lo intentaron de muchas formas y ahora lo han conseguido creando un módulo de WebAssembly. Han creado un módulo de WebAssembly para lo que es el tema gráfico que veíamos a la izquierda, ¿vale? Y para la parte de la derecha, vamos a ver si vuelvo a arrancar el vídeo. La parte de la izquierda es Riad y la parte de la derecha es esa aplicación que se usa desde hace un montón de años, que tiene muchas exigencias gráficas y de cálculo, que está compilada desde C++ a WebAssembly. Y a día de hoy es cuando entráis en la página web de Autodesk, de AutoCAD, es lo que se está ejecutando. Totalmente transparente. ¿Vale? Tú ejecutas una web, no te importa en qué está hecha, ¿vale? Una de las ventajas fundamentales es eso, combinar. Lo he metido en el apartado aplicaciones de escritorio, es decir, aplicaciones que están desarrolladas en C, en C++. Cuando digo C++, es que hay mucho por encima de C++, ¿vale? Entonces, asumimos que hay muchas tecnologías o lenguajes de programación que están desarrollados en C++ que podrían compilarse a WebAssembly. Entonces, una de las categorías es escritorio, aplicaciones de escritorio, que ahora puedo compilarlas hacia web. Otra categoría es darle superpoderes a las aplicaciones web, ¿vale? Hay muchas aplicaciones web. Pues a día de hoy, cosas que están en producción, por ejemplo, es, no sé si conocéis el Google Keep. Google Keep es una aplicación de Google para las notas,
Muy bien, muchos la estamos usando. ¿Y esto tiene WebAssembly? Pues sí, tiene WebAssembly. Igual no se ve, pero bueno, ahí quise capturar, eso es el Google Keep, y ahí abajo está el módulo inc.wasm, que ocupa 1 mega, ¿vale? Ese módulo se integra dentro del JavaScript de Google Keep y lo utilizan específicamente para la captura de trazos, o sea, poder escribir y hacer dibujos con el dedo o con un pen, ¿vale? Dentro de tu nota. Y esto en JavaScript no iba lo suficientemente eficiente. Entonces, ¿qué hizo la gente de Google? Bueno, pues vamos a compilar, hacer un módulo eficiente, compilarlo a WebAssembly e incrustarlo dentro de mi aplicación, ¿vale? Aquí la magia que hay es que nosotros lo usamos si no nos hemos enterado. No sabemos qué parte de las aplicaciones JavaScript están en WebAssembly. Simplemente funciona. Y comento superpoderes porque no hay que migrarlo todo. O sea, normalmente en una aplicación pues hay partes que no necesitas hacerlas en WebAssembly, no estamos hablando de migrarlo todo, sino partes puntuales. El otro caso es eBay. eBay tiene una aplicación web para códigos de barras, creo que era. Capturar códigos de barras y que los procese. Pues lo mismo, en JavaScript no iba lo suficientemente eficiente y lo que hicieron fue crear ese módulo de tratamiento de códigos de barra en WebAssembly, incluirlo en su aplicación. Como el WebAssembly está soportado en la mayoría de los navegadores, nosotros lo usamos si no nos enteramos. Y el PDFKit pues es una librería de gestión de PDFs que lo mismo, para conseguir más rendimiento, compilaron a WebAssembly e incrustaron dentro de su proyecto. Le dan superpoderes a su aplicación. ¿Vale? Si nos vamos a otros escenarios, por ejemplo, el entorno de las aplicaciones. En Belneo hacemos una plataforma de desarrollo de aplicaciones. Está orientada al alto rendimiento, tanto la edición como la ejecución de las aplicaciones. Entonces, para nosotros era fundamental que fuera rápido. Ahora mismo multiplataforma, funciona en Windows, Linux y Mac, pero queríamos dar el salto a web. Entonces probamos JavaScript y no nos daba la velocidad, no funcionaba. Probamos Angular y dado las peculiaridades de las aplicaciones, que son manejar millones de datos, formularios muy grandes, informes, etcétera, necesitábamos algo más. Y es por eso que llevamos años ya trabajando con WebAssembly. En este caso lo que estamos viendo es el editor, es cómo se programan las aplicaciones en Belneo. Pues ahora mismo es una aplicación para los distintos sistemas operativos y con WebAssembly, que es lo que estamos viendo ahí, yo ya edito en web. Es parecido a lo que sea el Visual Studio Online, que en el Visual Studio Online yo me conecto por web, edito, trabajo mis proyectos y me desconecto desde cualquier navegador. Este es el editor ejecutándose en un navegador con WebAssembly. Pero hay más casos. Qt, que son unas librerías de código de C++, pues también puedes compilar de Qt a WebAssembly. Microsoft, a través de .NET y el proyecto Blazor, también puede crear aplicaciones, desarrollar creando WebAssemblies, ¿vale? Con lo cual, toda la gama de plataformas de desarrollo que estén basadas en WebAssembly nos darán al final que muchas aplicaciones podrán generar sus productos finales, sus entregables en WebAssembly, con lo que lo iremos viendo más. Lógicamente, si las plataformas no generan WebAssembly, va a ser difícil que luego los desarrolladores puedan hacerlo, ¿vale? Pero ya hay trabajos activos en este camino, ¿no? Dar soporte en diferentes plataformas. Bueno, este posiblemente podría haber sido uno de los primeros. Los primeros ejemplos de WebAssembly fueron para juegos. Sabéis que los juegos necesitan un rendimiento a tope, ¿vale? Aspectos gráficos a lo máximo que se pueda. ¿Qué pasaba? Que cuando la gente de Unity y de Unreal intentaban migrar las aplicaciones que normalmente están en C o en C++ a web, pues no va. Intentaban migrarlo a JavaScript y tampoco funcionaba de forma eficiente. Entonces lo que están haciendo ahora es que ya desde Unity y desde las aplicaciones, desde los entornos de Epic y de Unreal, pues se genera WebAssembly, ¿vale? Transparente y se pueden ejecutar los juegos en los navegadores, ¿vale? Ahí ya nos hemos saltado. Vale. Bien. ¿Y significa esto la muerte? Es decir, hablábamos antes que había un lenguaje. Entonces, viene WebAssembly, tiramos el JavaScript y lo hacemos todo en WebAssembly, ¿no? Al salir, espero que lo hagáis al salir de la sala, ¿no? No, WebAssembly no tiene acceso al DOM. ¿Esto qué quiere decir? Necesita obligatoriamente JavaScript.
¿vale? No ha nacido para sustituir a JavaScript. Ha nacido para darle potencia e integrarse totalmente con JavaScript. Ese dibujo no es inventado. El logo de WebAssembly es como un puzzle con JavaScript. Y cuando lo usáis, te das cuenta de que tú no puedes poner WebAssembly y listo. Necesitas desde JavaScript acceder a WebAssembly y desde WebAssembly trabajar con JavaScript. Como comentaba antes, una de las ideas mejores de WebAssembly es que no inventa la rueda. Se inserta dentro del engine del navegador y accede a lo mismo que accede el JavaScript. Con lo que, a diferencia de las aplicaciones de escritorio, que podían ser más infectables, atacar al disco, atacar a la máquina, WebAssembly y JavaScript funcionan dentro del navegador. Es independiente de la máquina y a nivel de seguridad es una capa muy importante, ¿vale? Justo esta semana se está hablando de nuevas funcionalidades de WebAssembly en este sentido, ¿no? Independizar aún más la capa de ejecución para evitar los ataques que están pasando pues, en el mundo JavaScript, que tiene tantas dependencias, ¿vale? Eso ya va un paso más adelante de JavaScript. Es independizar la ejecución para que el acceso a los recursos sea aún más limitado de JavaScript, ¿vale? Más versátil. Pero quedaros con que WebAssembly no conoce el DOM y lo que tiene que hacer es preguntarle a JavaScript, a funciones de JavaScript, para que le den acceso al DOM. El DOM es la parte que conoce lo que se ejecuta en la página web, ¿vale? Bien. Pero estamos un paso más allá. Lo que vimos ya está en producción, ¿vale? Lo que vimos antes. Ya existe el AutoCAD, ya existe el Google Earth en WebAssembly. Pero, ¿qué pasa si lo sacamos del navegador? ¿Qué pasa si lo ejecutamos fuera del navegador? ¿Vale? Pues una de las ventajas que hablamos antes, que no tiene acceso al DOM, es decir, no tiene dependencias del navegador. Aunque se ejecuta en el navegador, bueno, es una ejecución, pero no tiene por qué conocer, no está ligado totalmente al navegador. Con lo cual, si lo sacamos fuera, lo puedo meter en la ejecución de serverless, por ejemplo, ¿vale? Serverless son las funciones que se ejecutan en proveedores de Internet, en otros se exponen y se ejecutan. Son Lambda, por ejemplo, de Amazon, bueno, es un ejemplo, ¿no? Este gráfico es de la empresa Cloudflare. Y en azul muestra los tiempos de las llamadas a Lambda de Amazon y en verde a Lambda Edge, ¿vale? Normalmente esto está basado en Docker, es decir, yo cojo un Docker, lo arranco, ejecuto tu petición, que pueda ser un cálculo de un DNI, por ejemplo, lo ejecuta y te lo devuelve, ¿vale? Eso está en torno a milisegundos. Lo que tardan a ejecutar ese Docker y ponerlo a funcionar son milisegundos y está muy bien. ¿Qué pasa? Que con WebAssembly, que es lo que está haciendo Cloudflare, Cloudflare resuelve lo mismo. Es decir, me llega una petición, te calculo el DNI, pero te lo hago en JavaScript o WebAssembly. Con lo cual, los tiempos de ejecución no son milisegundos, son nanosegundos. Por eso lo que veis el rojo se despega un poquito del cero, porque está menos de milisegundos. La ejecución de WebAssembly no necesita crear un Docker, una estructura, unas dependencias, con lo cual ejecuta esas funciones mucho más rápido. Es donde le está dando el tiempos de respuesta, y no solo eso, sino que el coste de infraestructura de un Docker es más alto que una función WebAssembly. Y WebAssembly, como hablábamos antes, puedo compilarlo desde C, desde cualquier lenguaje, con lo cual no está condicionado con lenguajes. Yo lo compilo a WebAssembly y lo ejecuto. Entonces, en serverless está ahorrando dinero. Si yo ejecuto más rápido, ejecuto más barato, me va a interesar, y ejecuto 40 millones de peticiones por hora, me interesa más contratar Cloudflare que contratar Lambda de AWS. Otro sitio donde puede aparecer, blockchain, Ethereum. Ethereum 1, bueno, pues tiene este stack y ejecuta contratos, ¿vale? No me voy a enrollar en esto, pero ejecuta contratos, que es funciones de código para hacer una función, un contrato, para ejecutar ese contrato. ¿Qué pasaba? Que es lento. Pero importante, en Ethereum tiene que ser distribuido, tiene que ejecutarlo rápido y que pueda venir de distintos lenguajes. Entonces, en Ethereum 2 ya han dicho que va a ser, bueno, le llaman eWASM porque está dentro del entorno de Ethereum, pero es WASM. WebAssembly. WASM y WebAssembly, que a veces digo las dos palabras, es lo mismo, ¿vale? La red Ethereum va a ejecutar los contratos en WebAssembly. ¿Por qué? Porque es multiplataforma, es eficiente y consume pocos recursos. ¿Vale? No están hablando de JavaScript, hablan de WebAssembly.
Y si nos vamos más allá, seguimos dando pasos, se habla del WebAssembly System Interface, el WASI. Bueno, el vídeo, no pongo el vídeo, pero bueno, esta chica, Lynn Clark, es la diosa de WebAssembly en la comunicación. Cualquier cosa que queráis saber, Lynn Clark no solo lo expone, sino que lo expone de una manera genial, y cualquier novedad en WebAssembly viene de la mano de Lynn Clark, ¿vale? Entonces aquí era cuando este año, creo que era este año, a principios de este año, se definía el WebAssembly System Interface, que no deja de ser cambiar la estructura. Es decir, si yo defino un System Interface con la máquina, WebAssembly, como antes conocía el navegador a través del DOM de JavaScript, a través del WebAssembly System Interface conoce la máquina y puedo acceder a la máquina. Entonces, este es el sistema tradicional donde yo compilo mi lenguaje, mi código a Windows, Linux y Mac, y luego se lo doy compilado al cliente, al usuario. Y el otro escenario es yo compilo desde C a WebAssembly, y de WebAssembly cada máquina a través del System Interface se ejecuta dentro de los sistemas operativos. Distribuyo un código, pruebo un código y se ejecutan las dos en los distintos sistemas. Eficiente y sobre todo encapsulado a nivel de seguridad, ¿vale? WebAssembly de mano nació con la seguridad en todos los niveles, con lo cual cuando aquí un virus me podía infectar toda la máquina, acceder a recursos, coger el acceso a la cámara, coger acceso a ficheros en disco, acceder por red para atacar a otros servicios, descargarse cosas, en WebAssembly no, porque está corriendo dentro de lo que es un ejecutor del WebAssembly que no le da permisos para eso, ¿vale? No es que sea un diseño nuevo, ¿vale?, que tenga un intérprete, pero sí los rendimientos y la confiabilidad, ¿vale? Esto es como WebAssembly está saliendo del navegador. Este es un tweet cuando salió el WebAssembly System Interface de Solomon Hicks, que es el creador uno de los creadores de Docker. Y viene a decir, más o menos, que si hubiera existido este conjunto, Docker no hubiera tenido sentido en su nacimiento. Docker era poder tener una estructura, poder llevarla a distintos sitios y que se ejecutara igual y que se ejecutara de forma transparente. Si yo tengo WebAssembly y el System Interface, puedo ejecutar eso mucho más eficiente y distribuirlo en cualquier máquina y saber que va a funcionar de una forma estándar y unida, ¿vale? Viene a decir que el System Interface con WebAssembly hubiera facilitado, evitado a lo mejor muchas de las funcionalidades que a día de hoy tiene Docker. Y si quiero probar algo, vale, como hablábamos antes, esto viene tengo que compilarlo. Se utiliza el LVM a través de lo que es la plataforma Mscripten, que Mscripten es donde yo cojo mi código y puedo compilarlo y generar WebAssembly. WebAssembly que luego podría incrustar en los navegadores, ¿vale? Entonces es como el proyecto del que nació originalmente, era el proyecto que generaba, cuando os comentaba antes, que generaba código de C++ a JavaScript, luego generaba código de C++, etcétera, a Assembler.js, ahora lo hace WebAssembly. Cojo a WebAssembly y una vez que tengo WebAssembly ya lo incrusto donde quiera, en un navegador, en una función as a service, en Ethereum o donde sea, ¿no? Entonces ahora, a la pregunta inicial, ya tenemos otra respuesta. Ya no tenemos un lenguaje en el navegador, tenemos infinitos lenguajes. ¿Vale? Pues muchas gracias. Sí. No sé cómo vamos de tiempo, Santi. Bien. Pues vuelvo a empezar, vuelvo a repetir y así queda mejor. Bueno, no, si alguien tiene alguna pregunta. El que había dicho uno. Sobre el tamaño, me ha sorprendido que ocupara un mega cuando ha mostrado me ha sorprendido que ocupa tanto tamaño. Una vez el bytecode ocupaba 1 mega, el de Google Keep. He visto que solo para mostrar lo que es la imagen ocupaba 1 mega. ¿Qué posibilidades tendrías para optimizar el tamaño de los ejecutables del bytecode? O sea, ¿cómo podrías recortar ese bytecode para ocupar menos? Bueno, en este caso no era 1 mega la imagen, era 1 mega la aplicación que gestionaba poder grabar, escribir, moverte, meter cosas. Sí, efectivamente. Eso, igual que cualquier aplicación, hay un proceso de
optimización donde se puede reducir el tamaño o mejorar la velocidad, ¿vale? Sí que esto era dentro del WebAssembly, había veces que no, esto tiene dependencias y puede ocupar mucho, ¿vale? Por desgracia la web ha ido a eso. Si yo cargo marca aquí, no quiero ver lo que carga en megas. ¿Vale? O alguna página así, ¿vale? Entonces, lo que tradicionalmente un mega en una página web era sacrilegio, ahora hay fuentes de la web que ocupan más. Entonces, bueno, sí que es verdad que las páginas web ocupan más y en WebAssembly sí puedes hacer un proceso para reducir el tamaño. Es código fuente que puede ocupar un K o puede ocupar 30 megas. Vale. O WebAssemblies, yo he visto WebAssemblies más grandes aún. Y en ese bytecode, entonces, si yo pongo una dependencia, hago un include, ese include va a entrar dentro del bytecode y puedes generarlo como quieras. Es más, puedes hacer mix muy chulos, que es mi WebAssembly utiliza JavaScript que al final utiliza otro WebAssembly. Son funciones. Quédate que con lo que hay dentro del WebAssembly son funciones que puedes llamar desde JavaScript, desde WebAssembly o desde otro WebAssembly y montarlo dividido en varios, en uno, como quieras. Por eso, cuando hablamos de lo de superpoderes, yo tengo mi aplicación y ciertas cosas la hago en WebAssembly, lo demás no me interesa. A lo mejor AutoCAD no, si hablo de AutoCAD, igual desde AutoCAD estamos hablando de 5 megas, o 6 o 10, no lo sé. La ventaja es que el WebAssembly es igual que el resto de recursos de una página web, que dan caché y ya no lo vuelves a cargar. Vale. Entonces ahí no hay mucho problema. Vale, mi pregunta... Sí. Mi pregunta es en relación a si se puede usar en móviles a día de hoy, por ejemplo, para optimizar la velocidad de una app que se ejecuta mediante una web, a su vez, internamente. 87% de navegadores, cualquier navegador, incluidos los móviles. Vale. Sí que está habiendo funcionalidades nuevas, por ejemplo, hasta hace poco no tenía multithread, ¿vale? Ahora ya lo tiene. Entonces el soporte a lo mejor no está extendido de esas funcionalidades y van a seguir estandarizando más funcionalidades. Buenas, sí. A ver, pensando en lo que pasó cuando salió Google Chrome, que al poco cogieron el motor y sacaron Node.js, o sea, empezando a ejecutar con el motor de JavaScript, empezando a ejecutar aplicaciones de servidor. Vale, esto mismo para WebAssembly, quiero decir, pues se plantea o hay algo ya para ejecutar servidores web sobre ese motor de WebAssembly y poder ya dejar, o sea, me explico, ¿no? No te he entendido del todo, pero te doy las dos respuestas que he entendido. Un servidor web sobre utilizando WebAssembly. Se puede compilar, ya está compilado. ¿En C++? Está compilado el servidor web, ¿cómo se llama? Apache no, el otro. Está ya compilado en WebAssembly. Como eso es código C, claro. Está compilado, ¿vale? Pero no sé si no te había entendido esto, pero te lo respondo. No, quiero decir, un framework análogo a Node.js sobre WebAssembly. Pero lo otro que te voy a comentar, en Node.js ya puedes ejecutar WebAssembly, ¿vale? O sea, si tengo un módulo... a ver, ejemplos podría dar muchos más. Por ejemplo, ejemplos de Machine Learning en WebAssembly o ejemplos de funciones en Node. ¿Vale? Módulos de Node que son WebAssembly que se relacionan con los demás. No deja de correr sobre una página web, sobre un navegador, que es el núcleo. Correcto, claro, y ese mismo engine de ejecución ejecuta JavaScript o Node. Es más, hay otro ejemplo muy bueno que hubo una gente, no me acuerdo quién era, ¿vale? Que era un módulo de Node, pero para cada plataforma tenía que compilar una cosa, ¿vale? No sé, tenía una dependencia de la máquina, no me acuerdo cuál era. Y claro, tenía, no sé, ya 20 y pico módulos. O sea, era el mismo 25 veces para poder soportar todas las plataformas. ¿Qué hizo? Compiló un WebAssembly y lo puso. Y acabó. Y solo tiene uno. Y está en Node. Ese era de Node exclusivamente. ¿Vale? Quedaros que donde corra JavaScript, corre WebAssembly. Yo tenía otra duda. Dado que esto se ejecuta sobre el engine del navegador y hay diferentes navegadores con diferentes engines, ¿el nivel de compatibilidad, o sea, es compatible 100% o hay algún problema, ¿no? Vale, yo al principio digo, buah, esto es compatible 100%. No es compatible 100%, ¿vale? Tenemos comportamientos distintos. Sobre todo en rendimiento. El rendimiento de Firefox se come con patatas a Google y a los demás navegadores, ¿vale?
¿Qué pasa? Que han contratado, Google acaba de contratar a uno de los proyectos, a uno de los que estaba en Mozilla, y bueno, pues durará lo que dure, ¿vale? Es decir, ahora el proyecto ya está dentro del equipo que lleva Chrome, la parte del engine de Chrome, de V8. Parte del equipo de V8 está uno de los cracks de WebAssembly. Con lo cual, bueno, están compitiendo para poder ejecutar lo más rápido posible. En rendimiento es donde están dándole mucha caña, hacer cachés, que funcionen funcionalidades. Pero bueno, si nosotros hemos notado, bueno, entiendo como en JavaScript que hay pequeños comportamientos distintos que, bueno, hay que cuidar. Esperemos, y la comunidad de WebAssembly está en ello, en que sea exactamente lo mismo. Pero luego la realidad es que uno lo programa así, otro lo programa así, ¿vale? Y hay matices, ¿vale? Por allí. Nada, yo quería preguntar, decías que necesitaba JavaScript para ejecutarse, digamos, en el navegador. Necesita JavaScript, supongo, para poder acceder a todas las funcionalidades del navegador en el sentido de input del usuario, movimientos del ratón, o puede acceder de alguna forma a alguno de esas funcionalidades sin depender de JavaScript. Por ejemplo, la ejecución AIB que veíamos de AutoCAD o la que hacemos en Belneo es un canvas, y en ese canvas tenemos control total. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, para acceder al título de la ventana o al título por ejemplo, nosotros generamos, cuando el usuario imprime, generamos el PDF, el binario del PDF, se lo pasamos a JavaScript para que al usuario se lo abra en otra pestaña. Pero desde WebAssembly exclusivamente yo eso no lo podría hacer. Necesito una función que es una línea, tampoco es mucho. Pero tengo la otra opción, que es yo tengo edit, todo el funcionamiento, y a lo mejor un cálculo de un matemático, pues llamo una función. Pero, por ejemplo, sobre ese canvas, el input del ratón del usuario... Sí, lo tengo todo. ¿Eso tienes control? Todo. O sea, en el momento que entro en esa ventana, tengo control total de todo lo que se muestra en esa ventana. Eso sí, si quiero, imagínate un botón que tengo abajo, poner el de rojo a verde, y ese botón está en JavaScript, pues tengo que escribirle JavaScript. Vale. Lánzalo para atrás. Ahí. Una pregunta. Acerca de la compatibilidad entre navegadores y pensando sobre todo en ejecuciones avanzadas como videojuegos, incluso el ejemplo de AutoCAD que ponías, aplicaciones que requieren acceso de bajo nivel a recursos hardware como GPUs o demás, ¿eso lo proporciona directamente WebAssembly o depende del soporte de WebGL del navegador o similares? Ahora WebAssembly tiene soporte de WebGL, ¿vale? A WebGL accede directamente, a otros recursos no. ¿Vale? Entonces, sí que se van exponiendo. O sea, en función de futuro hay cosas que se puede. Por ejemplo, el USB. Bueno, también le pasa al JavaScript, ¿no? Hasta hace poco el JavaScript no podía acceder a ciertos recursos y los navegadores se los están dando, esos poderes, ¿vale? Pues el WebAssembly tiene los mismos que el JavaScript, por decirlo de alguna manera. ¿Pero eso está estandarizado en el motor de WebAssembly o depende de ese soporte que le presta el navegador? Ese soporte del navegador, igual que el JavaScript. Hay un JavaScript que puede tirar del navegador, que puede hacer tal cosa, pues WebAssembly puede hacer eso mismo. O sea, ahí está muy equiparado. Por eso decía que una de sus ventajas fundamentales es que no se ha inventado la rueda. Si JavaScript puede, WebAssembly puede. ¿Vale? Vale, y en tema de seguridad, cuando hablamos de aplicaciones C o C++, que manejan punteros y pueden hacer operaciones bastante inseguras en la memoria del host, ¿eso WebAssembly tiene un sandbox que puede prevenir problemas de seguridad en overflows? Al estar dentro de lo que es el engine del navegador, está protegido. Y luego lo que es los punteros, el manejo de punteros, es una memoria virtual que se expone, que le pone el engine, y el WebAssembly maneja esos punteros, pero están dentro de un entorno seguro, por decirlo de alguna manera. No puede salirse de ahí. Aunque la aplicación en sí trabaja con punteros, pero no se puede salir de ahí. Y eso está dentro de la capa que hablamos de seguridad. Aunque yo haga una burrada, no va a pasar nada. Simplemente pues el WebAssembly, el módulo, pues romperá, pero no afectará ni a la web ni al JavaScript, ni siquiera al JavaScript. Entonces la memoria que digamos el navegador expone a WebAssembly es una cantidad limitada o podría crecer hasta ocupar el 100% de la memoria del host. Lo que proteja el navegador. Por ejemplo, ahora mismo lo que nosotros estamos compilando es a 32 bits. Tenemos un límite teórico de 4 gigas y no nos podemos ir más de ahí. Y cuando compilas ahora mismo creo que está en 2 gigas. Pero bueno, eso es lo que te da el navegador de crecimiento. Y bueno, creo que nada más. Y tengo que recordar lo de los retos.
que hagáis los retos, y el feedback, ¿no? La página de feedback era la página del evento, arriba pone feedback. Y el hashtag de Twitter y lo que queráis. Y espero que haya sido entretenido. Muchas gracias.